Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir, lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Cuando vemos o aprendemos que muchas personas se van a caracterizar por ciertas habilidades, ciertas actitudes, ciertos dones, y se les reconoce, no sé, sean buenos cantando, bailando, actuando, en algún deporte, en el estudio. Estaba viendo a una joven que estudió 2 maestrías al mismo tiempo y terminó una, y con la que le quedaba de la maestría empezó un doctorado. Yo decía: ay, híjole, si yo a veces no podía ni con una materia. Pues hay gente que está muy capacitada, muy preparada, o tiene dones excepcionales, o simplemente ha sido constante, porque muchas veces tiene que ver la constancia, la perseverancia para poder lograr esto, la disciplina. Si no hay disciplina, por mucho que quieras echarle ganas y muchos dones que tengas, pues no vamos a lograr nada. Pero se reconoce, y hay pues ese reconocimiento a nivel académico, donde puedes, no sé, con los máximos honores, como se llama summa cum laude, lo máximo, y, o también pues a nivel del trabajo, de acuerdo a tus capacidades, pues te van dando un mejor sueldo normalmente, ganas obviamente mejor, tienes más privilegios. Y así pudiéramos ir viendo que también a nivel social, a veces se alaba o se tiene sus beneficios el tener ciertas características físicas, que hoy está de boga mucho más que en otros tiempos, en donde por tu apariencia física puedes tener más seguidores, y entre más seguidores, más dinero recibes, de acuerdo a las plataformas o redes sociales, en donde pues entre más seguidores, más dinero. Y se alaba, ¿no? Se alaba a la persona por lo que hace, por lo que dice, por cómo vive. Y aunque no se le diga directamente de que se le alaba o se le reconoce, se ve, por ejemplo, en el número de los seguidores. Entre más seguidores quiere decir que más personas te admiran, te reconocen. Y así hoy en nuestra vida, pues desgraciadamente, se le da demasiada importancia a todos estos aspectos, y cada vez es menos reconocible o admirado o respetado o deseado los valores cristianos. El hecho de vivir haciendo la voluntad de Dios, el hecho de ser honesto, de ser pulcro, de ser recatado, de ser pudoroso, de ser fervoroso, a nadie admira, a nadie le interesa. No es algo que salga en las redes y que venga esta situación de millones de seguidores porque una persona está viviendo correctamente de acuerdo al plan de Dios. Yo no diría, bueno, eso es en nuestro tiempo. No. Se ha dado y se seguirá dando a lo largo de la historia de la humanidad, en donde
Se exalta más el pecado, se exalta más el mal, y se rechaza, se ataca, se ignora, se persigue el bien. Obviamente de acuerdo al plan de Dios, obviamente de acuerdo a lo que el Señor va marcando. Y hoy a veces el tratar de vivir tu fe es perseguido, es atacado, es señalado, porque estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Esto, si no lo entendemos bien, pues puede ser muy desalentador y puede ser, dices, ¿para qué? ¿De qué me sirve estar viviendo, de estar hablando, de estar luchando, de estar tratando de hacer las cosas y me va mal? Nadie me lo reconoce, nadie me dice, nadie esto, nadie el otro. Y a veces gana el desánimo, el miedo, la frustración, que muchas personas dejan la vida virtuosa, la vida de fe, por seguir lo que el mundo les va a ofrecer. Y es precisamente lo que podemos ver en la vida de los santos, de los profetas, en donde vemos aquí en el libro del Siráside o Eclesiástico, cómo se reconoce a este personaje Elías, cuán glorioso, cuán grande, cuántos prodigios ha hecho, cómo fue elevado al cielo en un carro de fuego y cómo va a regresar a hacer esta manifestación, como dice, cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle. Este tipo de personas que son intercesoras, que son a veces mártires, que a veces son malinterpretados y burlados, perseguidos, obviamente en la persona de Elías no, pero el reconocer el Espíritu de Dios, el reconocer el plan de Dios en una persona, hace ver que puedes irlo viendo en otras. ¿Por qué eres conocido tú? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti? A veces físicamente pues es fácil reconocer a alguien, ¿no? Hay gente que me dice, ay padre, lo vi la otra vez. ¿Y cómo sabes que era yo? Por su cabello blanco, porque parece cebollita, cabeza blanca. Y digo, bueno, hay otras personas que también tienen el pelo blanco, ¿sí? Y a veces se puede confundir. O si no, también por la voz, ahí sí ya tal vez sea más característico. Recuerdo dos anécdotas allá en Estados Unidos. Una estaba en un centro comercial platicando con una de las monjitas, se iba a comprar algo, y de repente llegaron dos personas corriendo, Padre Jorge, lo reconocimos. Le digo, ¿cómo? Es que oímos su voz y estábamos en el otro pasillo. Y dije, órale. Y la otra fue cuando en una tienda de estas de comida de fast food, ya ve que uno llega en el carro y está el micrófono donde uno habla y hace su petición. Y entonces cuando ya iba a entrar, dice, usted es el Padre Jorge, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Cómo me reconoces? Digo, por la voz. Pero qué hermoso sería que nos reconocieran por las obras. Las características físicas pueden cambiar, la voz puede cambiar, pero las obras son las que nos ayudan a ¿qué? No a ser reconocidos nosotros, sino que sea reconocido Dios a través de nosotros. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el profeta Elías, que dice que va a volver, que va a regresar, y lo dice así, ¿no? Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Y vemos en el Evangelio que nos presenta esto. Aparece Juan el Bautista, pero no lo reconocen. Y no me refiero como físicamente, sino no reconocen la presencia de Dios en esa persona
que viene a predicar un arrepentimiento. Algunos sí, pero la mayoría no. Incluso mismo los apóstoles. ¿Por qué dicen que Elías debía de venir? Y Jesús deja, a través de sus palabras, les deja claro a los apóstoles que Elías ya llegó en la persona de Juan el Bautista, que al final de cuentas son aquellos que preparan el camino en el corazón de los demás para que Cristo reine. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eres conocido? ¿Por qué eres reconocido? Probablemente para algunos tus miserias, tus pecados, tus errores, que todos tenemos. Y a lo mejor, bien como dice esa expresión que el mismo Jesús nos dice, nadie es profeta en su propia casa. ¿Por qué? Porque te conocen, porque saben tus miserias, saben, o sea, no podemos quitar o hacer a un lado todas las estupideces, los pecados, los errores que hemos cometido. De hecho, para que se nombre un obispo, se prefiere que sea de otra diócesis, porque los sacerdotes que conocen, por ejemplo, al sacerdote con todo lo bueno y lo malo, a lo mejor les cuesta trabajo someterse. En el caso nuestro, cuando nombraron a Monseñor Mario Nicolás, pues todo el presbiterio lo quiere, es un hombre bueno, es un hombre, yo lo aprecio y es noble, es bueno, es tranquilo y es muy buen sacerdote. Pero no siempre se da eso, entonces pues es mejor nombrar un obispo, llamar a un sacerdote para ser obispo de otra diócesis. El caso es que es lo mismo, ¿no? Cuando uno trata de hacer las cosas bien, por ejemplo en la relación de pareja, y de alguna manera hay resentimiento, hay heridas no sanadas, pues dices, a mí qué me dices, si yo lo conozco o yo la conozco, si yo sé lo mula que es, si yo sé esto, si yo sé lo otro, obviamente ahí hay un problema de falta de perdón, pero también un problema a lo mejor de conversión por parte de la persona que a lo mejor siga cometiendo los mismos errores. El caso aquí es que dice el Señor, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Entonces, es interesante entender que cuando uno trata de hacer las cosas de Dios, probablemente no lo reconozcan los demás, no sea aplaudido, más ahora en nuestra cultura, en esta sociedad que persigue pues a Dios, persigue los valores cristianos, persigue la fe católica. Y vemos entonces que cuando uno realmente está identificado o trata de hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que todo va a ser malo ni que todo va a ser persecución, pero sí tenemos que estar preparados para que muchas veces esta acción pues, o esta situación de ser reconocidos porque tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de nuestras miserias, pecados y errores, tratamos, pues saber que cuando uno trata de hacerlo, pues en primera no vas a ser reconocido y se te va a echar en cara todas tus miserias. Y segunda, probablemente pues también haya la persecución cuando estés tocando puntos álgidos, puntos de situaciones que están contrarias a la vida de gracia, a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el hecho de rezar afuera de un abortorio en varios países, entre comillas, del primer mundo, es ocasión de cárcel. Vi un video de una joven que está parada afuera, no está ni hablando ni nada, está en silencio, está así, entonces llega la policía, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy aquí parada. ¿Estás rezando?
pues estoy con la boca cerrada. Dice, pero estás rezando en tu mente. Puede ser que esté rezando. La metieron a la cárcel. Solamente por eso. Entonces, sí, hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, no va a ser reconocido. Y a veces ni siquiera por tus seres queridos. Pero al final de cuentas, queremos ser reconocidos por Dios. Porque Él es el que nos perdona. Él es el que conoce nuestras miserias. Y Él es el que nos invita nuevamente a levantarnos y empezar a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, no siempre va a ser reconocido la gracia de Dios en ti cuando estás haciendo el bien. Segundo, a veces va a ser más reconocido tus miserias que las cosas buenas que Dios te está pidiendo que hagas. Y más si las personas pues, no perdonan. Dice una expresión, perdono pero no olvido. Y estoy ahí machacando, machacando, machacando. Y este tipo de personas tristemente se van amargando y van destruyendo su propia vida. Tercero, puede ser que algunas personas reconozcan las cosas que estás tratando de hacer en nombre de Dios. Pero ten cuidado, que no se te suba a la cabeza, que no te empieces a sentir, ay, porque Satanás ataca fácilmente con la soberbia, con el protagonismo, con el yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y esto pues obviamente hace que nos perdamos del camino. Y por último, que el día en que estemos en la presencia de Dios podamos ser reconocidos por nuestra lucha. Al menos por eso. Si no alcanzamos la santidad, que es un don de Dios, que al menos nos diga el Señor, estuviste luchando. Trataste, luchaste, te caíste y te levantaste, tratando de hacer lo que yo te pedí. Porque luchaste contra el pecado, tu propio pecado, contra tus propias miserias, y trataste de ser un testimonio. Por eso, siempre esta expresión tenemos que tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre vamos a necesitar la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Por eso termino esto con la expresión del Salmo. Ven, Señor, a salvarnos. Hagamos un momento de silencio.